Saludos, estimado profesor, y bienvenido a nuestro estudio de caso número 3. Para la pregunta número 1, para la elección de los detectores, el más pertinente se concluye que es el detector de captura de electrones, o SD, el cual contiene un isótopo radioactivo que bombardea al gas portador con electrones, y los electrones son absorbidos por compuestos con alta afinidad electrónica, como es el caso de los compuestos organoclorados que se quieren detectar. Por eso es muchísimo más sensible que el FIT. Tiene hasta 1000 veces más sensibilidad que los FIT, y los detectores son capaces de cuantificar componentes a niveles de partes por billón y partes por trillón. En caso de los inyectores, el PTB o inyector de vaporización a temperatura programada es el ideal, puesto que la posibilidad de poder hacer la inyección de la muestra a temperaturas iniciales bajas evita la degradación y las pérdidas en la muestra. Además, se pueden combinar las posibilidades de usar split o splitless en frío, la inyección de eliminación de solventes, y tiene liners más pequeños y claramente tiene un mayor control de temperatura que va a favorecer la inyección de los solventes como los organoclorados, que son sensibles a la temperatura. Resumiendo, las principales razones para el ensanchamiento y asimetría de picos es a la temperatura, que al aumentar también aumenta la velocidad, reduce el tiempo de retención, pero causa una mala separación de picos. A su vez, el punto de ebullición, al disminuir, también lo hace el tiempo de retención de pico de elusión. Por otro lado, la polaridad hace que mientras más afín sea la polaridad de la fase móvil con la del analito, sea más rápido el tiempo en que pasa. Por tanto, si la diferencia es muy grande, va a haber un ensanchamiento de los picos. Por otro lado, el caudal del gas portador, al aumentar, va a tener una mayor velocidad, pero va a tener una resolución deteriorada, por lo que podemos inferir que aquí pasa completamente lo contrario y se disminuye la velocidad. Por otro lado, una longitud de columna, al ser mayor, va a tener una mayor resolución, pero va a aumentar el ensanchamiento. Del mismo modo, el diámetro de columna, si se excede la capacidad de carga de muestra, produce distorsiones en los picos y hace que haya simetría. Aunque existen muchas estrategias, vamos a resumirlo a un ejemplo por cada tópico. Para las muestras se puede comprobar que el vial de muestra contenga el suficiente líquido y se utilicen viales separados que contengan el mismo líquido de la muestra para inyecciones repetidas, para descartar la posibilidad de pérdida de muestra a través de un tabique comprometido. Por otro lado, para la columna, si se sospecha una pérdida de eficiencia de la columna, se puede recortar de 0.5 a 1 metro de columna en el extremo de entrada. Pasando ahora a las entradas, se puede comprobar que las temperaturas de entrada y del detector se han ajustado correctamente dentro del método de adquisición. En dado caso, se puede cambiar el tabique de entrada para superar cualquier fuga que pueda estar ocurriendo durante la fase de inyección. Por otro lado, para el detector, se puede verificar el rango de atenuación del detector y configurarlo adecuadamente como una verificación secundaria. Cuando la atenuación del detector se establece incorrectamente, la relación señal-ruido para un pico dado no se reducirá, pero el cromatograma parecerá más pequeño. Por otro lado, para el gas portador se puede cambiar el caudal del mismo. Por otro lado, para la columna se puede verificar que se haya instalado correctamente y que las dimensiones de la columna y el caudal del gas sean apropiados. Por último, hablando sobre los agentes protectantes, estas son moléculas que se añaden a las muestras y a los estándares con el fin de proteger al analito frente a interacciones que puede tener con sitios activos en el sistema del cromatógrafo de gases. Esos compuestos son polares y se unen a los sitios activos para reducir las interacciones que tenga el analito con el cibelanol, lo cual permite que el analito llegue al detector y por lo tanto se aumente la respuesta de la señal, aumentando la sensibilidad. Estos protectores interaccionan con los sitios activos, ya sea en la superficie metálica del liner, los vidrios, los silanoles libres en la columna y demás, ya sea por absorción preferente, la formación de enlaces de belizo mediante su propia química.
Eso hace que se reduzca la degradación e isomeración, ya que los piretroides son compuestos termosensibles y también son susceptibles a la isomeración. En un estudio donde se explora la descarboxilación del THCA y la cuantificación del THC total en el cannabis, utiliza los siguientes protectores. El primero, el cual consiste en una mezcla de etilglicerol, gluconolactona, sorbitol y ácido chiquímico. Y el segundo tiene ácido decanoico, mentol, polietilenglicol, etanolamina y 2,7-naftalenodiol. Continuando con la pregunta número 2, inciso A, nos pidieron que calculáramos la concentración de etanol y acetona en una muestra. Para esto hicimos una relación de concentraciones y señal entre el estándar interno y el etanol y el estándar interno y la acetona. Mediante estas relaciones pudimos calcular dos regresiones lineales, una relacionada al etanol, otra a la acetona. Y obteniendo estas regresiones pudimos calcular la concentración de cada uno de estos dos analitos en la muestra. Por otra parte, en el inciso B nos pidieron que calculáramos el intervalo dinámico de la calibración. Para esto calculamos el límite de cuantificación para cada uno de los analitos y la concentración mayor de cada uno de estos, que sería el límite lineal comprobado experimentalmente. Continuando con el inciso C, nos pidieron que explicáramos la importancia del estándar interno. En este análisis en específico es bastante importante utilizarlo debido a que los dos analitos tienen una naturaleza volátil, por lo que se pueden generar pérdidas principalmente durante la inyección. Esas pérdidas serían reflejadas durante la regresión lineal y a la hora de calcular la concentración de la muestra utilizando esa regresión obtendríamos una concentración errónea, por lo que es bastante importante hacer esta corrección con el estándar interno. Por otra parte, la única ventaja que traería eliminar el estándar interno sería la simplificación del método, debido a que no se debería invertir en el estándar interno y simplificaría los pasos del análisis. Sin embargo, no justifica la eliminación de este debido al aporte en exactitud que da el estándar interno. Continuando con el inciso D, el detector más apropiado para este tipo de análisis sería un detector de ionización en flama o FIT. Este tipo de detector puede analizar la mayoría de muestras orgánicas debido a que los grupos funcionales como alcohol y amina no generan ningún tipo de interferencia y responde casi exclusivamente al número de átomos de carbono. Debido a que las dos especies que estamos analizando se tratan de compuestos orgánicos, además de que se encuentran en estado de solventes residuales de un principio activo de un fármaco, esperaríamos una concentración extremadamente baja, por lo que el FIT cumple con los requisitos de tener una alta sensibilidad, un amplio intervalo de respuesta lineal y un poco ruido, siendo así la mejor opción para este análisis. Continuando con el inciso E, la deriva instrumental es un tipo de ruido sistemático, es decir, no es aleatorio, puede ser medido y sus causas son cambios que se producen lentamente en ciertos componentes del instrumento. Un ejemplo sería como el parpadeo que puede sufrir la fuente de luz en un espectrofotómetro. Esos cambios están principalmente provocados por variaciones en temperatura, en presión, voltaje recibido o simplemente como antigüedad de los componentes. La principal forma de detectar y considerar la deriva se basa en realizar varias mediciones de patrones de forma periódica e ir corrigiendo los cambios de señal observados. Esto refiriéndonos a la calibración. Sin embargo, la utilización de un estándar interno también puede ayudar bastante a corregir este tipo de ruido. Respondiendo al inciso F, una columna capilar de sílice fundida de fase estacionaria polar tipo open tubular con pared recubierta de polietilenglicol sería la óptima para estos análitos debido a que ambos son polares. Por otra parte, en el mercado se encuentran disponibles en empresas como Thermoscientific o Macquarie Nagel, que venden este tipo de columnas a diferentes longitudes con diferentes especificaciones que se pueden apreciar en el cuadro de abajo. Continuando con el inciso G, para evaluar la calidad de la separación se utiliza la resolución cromatográfica. Esta nos indica el grado de separación, la calidad de separación entre los analitos y los criterios utilizados para calcularla son los tiempos de retención de cada una de las especies y el ancho de cada uno de sus picos. Una resolución igual o mayor a 1.5 indica una alta calidad de separación.
Por otra parte, un menor tiempo de retención dado por un mayor flujo de gas, la temperatura, la longitud y el diámetro de la columna, así como distintos volúmenes de inyección, son variables con las que uno puede jugar para mejorar la resolución. Y por último, con el inciso H, la principal razón del ensanchamiento es una dispersión ocurrida en los analitos en la columna. Está relacionada a un alto tiempo de retención, por lo que el aumento de la velocidad del gas de arrastre podría mejorar la eficiencia. Normalmente se aumenta la velocidad con un aumento en la temperatura de la columna. Sin embargo, tenemos que tener cuidado porque si aumentamos mucho la velocidad, podemos no darle tiempo suficiente a los analitos para separarse y eso terminaría reflejándose como una disminución en la resolución cromatográfica. Por otra parte, un fronteo en los picos indica una sobrecarga de la columna por el analito, es decir, se está inyectando una cantidad de analito superior a la debida o una disolución de concentración muy alta. Cuando esto ocurre, existe una cantidad de analito que es incapaz de interaccionar con los sitios activos de la columna porque está sobresaturada y por ende no se adhiere a esta. Esto se soluciona fácilmente al no inyectar tanto analito o utilizar una disolución de concentración menor. A continuación, con la pregunta 3, el punto A, para los compuestos BTX es ideal la espectrometría de ionización por impacto electrónico, o EI, ya que los compuestos son volátiles, estables y de bajo peso molecular. Gracias a esto se producen espectros reproducibles que permiten identificar con claridad cada compuesto a nivel traza. El mecanismo de operación se basa en que, primero, las moléculas del analito se vaporizan con el inyector del GC. Luego, la fuente de ionización, unas de electrones de alta energía, impacta las moléculas neutras. Este impacto genera iones moleculares positivos y fragmentos característicos. Estos iones se separan según la reacción masa-carga y se detectan, produciendo un espectro de masa. Por último, el FIT no es adecuado, ya que solo mide la respuesta total del carbono, sin aportar información estructural ni distinguir compuestos coeluidos. Además, tiene menor sensibilidad a nivel sub-ppb y no permite la identificación específica. En el punto B, el sistema Headspace mide los compuestos volátiles presentes en el espacio de gas sobre la muestra líquida o sólida en equilibrio. La muestra se calienta en un vial sellado hasta alcanzar el equilibrio entre las fases líquidas y gaseosas. Después, una porción de este gas que contiene los analitos volátiles se inyecta al GC, evitando el contacto directo con la matriz líquida. Algunas ventajas del sistema son que es ideal para compuestos volátiles, evita la contaminación o daño de columna y tiene menor preparación de muestra con alta reproducibilidad. Además, algunas limitaciones son que solo detecta compuestos con suficiente presión de vapor, tiene baja sensibilidad para compuestos semivolátiles o poco solubles en agua y el equipo depende de la temperatura y tiempo, por lo que requiere un control preciso. A continuación, con el punto D, una estrategia es cambiar las condiciones cromatográficas. Se puede ajustar la temperatura, es decir, dar un inicio más bajo o dar rampas más suaves. También se puede modificar el flujo de gas portador o el largo de la columna. Otra estrategia es usar una columna de distinta polaridad o fase estacionaria mixta, lo que cambia la selectividad y permite separar picos cromatográficos. Para finalizar con el punto D, el fundamento de la técnica SPME se basa en que una fibra recubierta con una fase polimérica selectiva se expone a la muestra. Luego, los analitos absorben o adsorben en la fibra hasta alcanzar el equilibrio. Y luego, la fibra se inserta en el inyector del GC y se sigue el proceso estándar. Es muy útil para compuestos volátiles y semivolátiles en agua, alimentos, aire y tejidos biológicos. También es ideal cuando se requiere extracción sin disolventes en niveles traza o matrices complejas. Esta tiene alta sensibilidad y limpieza de extracto. Muchas gracias.